Y esta noche vamos a estudiar un tema que lo hemos titulado No se puede servir a dos señores. Yo creo que todos nosotros hemos estudiado ese pasaje en el que el Señor le dice a sus discípulos y a la gente que estaba ahí acerca de que no era posible servir a dos señores porque yo iba a amar a uno y a aborrecer al otro, ¿verdad? Entonces vamos hoy a estudiar en la palabra de Dios qué es lo que dice acerca de estos pasajes, ¿no? Y cuando yo hablo de que no se puede servir a dos señores, estamos hablando de que yo tengo que en algún momento escoger, ¿cierto? ¿A quién sirvo? Si sirvo al uno o si sirvo al otro, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que no puedo servir a dos. Entonces tiene que haber un punto en el que yo tome una decisión, ¿cierto? Así como algún día hubo alguien que le invitó a usted a recibir a Cristo y usted tomó la decisión de recibir a Cristo. Usted creyó que Jesucristo vino al mundo, murió por usted, derramó su sangre por usted y que por usted y por mí fue a la cruz y resucitó, ¿verdad? Entonces usted ese día tomó la decisión de recibir a Cristo. Pero aún habiendo recibido a Jesucristo, quizás todavía nos hace falta tomar ciertas decisiones porque de pronto todavía tenemos un pie en el viejo Guillermo y un pie en el nuevo Guillermo. Así como Jesucristo partió la historia de la humanidad en dos, en el antes de Cristo y en el después de Cristo, igual su vida la partió Jesucristo. No puede ser el mismo usted antes de Cristo a después de Cristo. Y si su vida no ha cambiado después de Cristo, si su relación de pareja no ha cambiado después de Cristo, si su temperamento no ha cambiado después de Cristo, si su lenguaje no ha cambiado después de Cristo, ¿sí? Si su finanza, su vida sexual, ponga todas las áreas, algo no está bien, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer una revisión de qué es lo que puede estar pasando y de pronto es que yo estoy todavía sirviendo a dos señores, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Entonces lo primero que vamos a ver es el tema de escoger. ¿En dónde está ese momento de que yo tengo que tomar esa decisión y escoger? Vayamos a la Biblia, a Josué 24:15. Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Cuál era el contexto histórico aquí? Moisés había muerto y Josué lo sucede en el liderazgo del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida en ese proceso de conquista. Acuérdense que usted y yo ya conocemos esa historia, que él entra primero a Jericó, conquista Jericó, cae en las murallas de Jericó, y así sigue Josué conquistando una serie de pueblos y reyes y ciudades allí en la tierra prometida. Llega el momento en el que se conquista toda la tierra, se hace la repartición de todas las tribus, de lo que le correspondía a cada tribu conforme había dicho el Señor, y ya entonces Josué prácticamente había terminado su tarea. Ese era el contexto histórico y esto es lo que dice Josué en Josué 24:15. Lo reúne a todos, a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel, a la gente que había escuchado la palabra de Dios y que había visto el poder del Señor en el proceso de la conquista. Mire lo que les dice Josué a ellos, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Entonces, básicamente, Josué le da al pueblo un menú de ¿cuántas opciones? 3 opciones. ¿Sí? Así como cuando uno presenta un examen y es de escogencia múltiple y está A, B y C. Entonces, la primera es: mire a ver si usted quiere servir a los dioses a quienes sirvieron sus padres allá en el otro lado del Jordán. Donde estamos refiriendo a su antes de Cristo, ¿sí? De donde lo sacó el Señor a usted, de donde usted y yo venimos. Esos son los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, del otro lado del Jordán. Y aquí yo le invito a que usted haga una reflexión y piense en sus padres, en sus ancestros, porque quizás muchos de nosotros ni siquiera conocimos a nuestros padres, ¿no? Cuando habla de padres no solamente habla de su papá y su mamá, habla de nuestros ancestros, ¿sí? Y nuestros ancestros, ¿hasta dónde nos llevan a nosotros? Hasta Adán y Eva. Entonces piense en los que usted recuerde si tuvo vínculo con su papá y su mamá. Dice que ellos servían a algunos dioses, ¿sí? Tenían algo o alguien o una cosa que ellos consideraban Dios. ¿Y quién es un Dios en mi vida? Alguien a quien yo le sirvo, ¿cierto? Alguien del cual yo dependo y alrededor del cual gira mi vida. Quizás no era una religión, quizás no era un Dios como tal,
pero quizás sí su Dios era el trabajo, o el dinero, o los negocios, ¿verdad? O qué sé yo. Entonces dice, mire a ver de aquello que usted tenía delante de Cristo, que usted pasó una vez cruzó el Jordán. Una vez usted recibió a Cristo, ¿qué se trajo del viejo hombre para acá? ¿Sí? Es una reflexión que yo tengo que hacer. ¿Qué tengo todavía del viejo hombre delante de Cristo? Que todavía lo tengo. ¿Qué trae? Entonces dice, mire, escojan ustedes a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres. Esa era la opción 1 de escogencia. La segunda opción dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Entonces resulta que cuando yo voy creciendo y voy experimentando mi desarrollo como ser humano, y voy teniendo contacto con diferentes personas, voy yendo a un país, voy yendo a otro país, voy aprendiendo cosas de las naciones o de las personas donde yo vivo. Entonces Josué les decía, ok, ¿cuáles son los dioses de la tierra donde usted habita? ¿Qué cosas usted ha aprendido aquí en Panamá? Porque Dios nos trajo aquí a Panamá con un propósito, ¿verdad? Los dioses en cuya tierra habitáis. ¿Cuál es el Dios de esta tierra? Obviamente estamos hablando aparte del Señor, ¿no? ¿Cuáles son las cosas alrededor de las cuales gira esta nación y giran las personas que aquí están? Entonces Josué lo llevaba a una reflexión. Mire su pasado, mire los dioses en cuya tierra habitáis. Y la tercera opción, ¿cuál era? Jehová de los ejércitos. Entonces él dice, mire, ustedes miren a quién escogen. Si a ustedes les parece mal servir a Dios, si ustedes creen que este no es el camino correcto, ¿sí? Entonces escojan, hay tres opciones. Los dioses de sus padres, o sea, su herencia, lo que usted heredó. Los dioses de la tierra donde usted habita hoy, o el cúmulo de dioses que usted ha conocido de los diferentes países donde han andado, o al Señor. Pero él tomó una decisión y la tomó públicamente. Y dice, ustedes hagan lo que quieran. Básicamente Josué dice, mire, ustedes hagan lo que quieran. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la decisión que usted y yo tenemos que tomar. Básicamente, ¿sabe qué dice aquí Josué? Mire, a mí no me importa lo que digan los demás. A mí no me importa lo que hagan los demás. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la decisión que usted y yo tenemos que estar seguros de tomar. Porque ¿qué pasa? Usted y yo estamos rodeados ¿de qué? De todo lo que es nuestra línea familiar, de nuestros ancestros familiares, que es esos dioses que vienen de nuestros padres. Estamos rodeados de la gente en donde vivimos aquí en esta nación, que están haciendo una serie de cosas, buenas, malas, regulares, que a usted le parecen, no le parecen, que a usted le gustan, no le gustan, ¿sí? Y que su papá y su mamá, y a mí me dijeron, a mí me hicieron, la familia que me tocó a mí, es que usted no conoce a mi papá. Usted no sabe que lo que me tocó pasar a mí, ¿sí? Independientemente de eso, Josué dice, mire, yo en mi casa serviremos a Dios. Entonces tiene que ser la decisión que usted y yo tomemos. Escojo servir al Señor. Escojo seguir a Cristo. Escojo hacer la voluntad de Dios. A mí no me importa lo que hagan las otras personas que me rodean a mí. Yo en mi casa. Entonces al final, ¿qué es? Es una decisión personal. Es su decisión y es mi decisión, ¿verdad? Cuando yo estoy delante del Señor, yo no le puedo salir al Señor con ese cuento de que no, que mi papá, que mi mamá, que Panamá, que el líder. No, o sea, yo siempre digo esto, eso no está en la Biblia, eso lo digo yo, que uno pasa por orden alfabético. Entonces yo, izquierdo Guillermo, entonces paso allá, mire señor, es que usted no sabe, me tocó un líder muy difícil, entonces el apellido de ese líder va después de la I, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama su líder? No sé qué, Rodríguez. Ah, no, vamos por la I de izquierdo, a Rodríguez le toca después. Él va a pasar después, estamos hablando de usted. ¿Sí? ¿Qué mi papá? ¿Qué mi mamá? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿de quién tiene que depender su vida espiritual? De usted y su relación con el Señor. Si su vida espiritual depende de sus ancestros, de un papá y su mamá, y de la gente que habita en esta tierra, que eso incluye a todo el mundo, sus compañeros espirituales, su líder, su vida espiritual va a ser corta, de corta duración, porque vamos a encontrar que hombres y mujeres llenos de ¿qué? De errores. Su vida espiritual tiene que depender del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios como su carta de navegación y de su relación personal con el Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces es una cuestión de escoger, ¿verdad? Sigamos adelante. Entonces vamos a ir viendo de estas tres opciones de escogencia, vamos a tocar algunos aparte de ellas. ¿Qué trajimos nosotros de nuestros ancestros? ¿Qué heredamos nosotros de nuestros padres?
de nuestros ancestros. Vuelvo y le digo, no solamente de su papá y su mamá, sino de ahí para atrás. ¿Qué heredamos? ¿Qué dice la Biblia que yo heredé de ellos? ¿Qué dice la Biblia que yo me traje al mundo o en mi vida proveniente de ellos? Vamos a 1 de Pedro 1:14 y vamos a ver qué traíamos de antes de Cristo. Vamos a leer 1 de Pedro 1:14 y 18. Dice así, 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Sí? Y vuelvo y le digo, mira, eso es interesante, ahí no tiene un asterisco como los asteriscos que mandan a la nota de pie de página, ¿no? Entonces, ignorancia excepto los líderes, excepto si usted estudió en la universidad, excepto si usted hizo un posgrado, excepto si usted es la persona más importante de la empresa, qué sé yo. No. ¿Sabe qué dice la Biblia aquí? Estando en vuestra ignorancia. Entonces la Biblia llega y dice, mire, ustedes traían de antes de recibir a Cristo ignorancia full. Entonces cuando uno le dicen que uno es ignorante, pues uno como que no le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Imagine una persona que venga por primera vez, ¡ay, llegó un ignorante, un aplauso! Pues la gente no le va a gustar, ¿cierto? La gente esa no puede ser la bienvenida. Ahí viene otro. Ahí viene otro, ¿sí? Así no puede ser. Pero la palabra de Dios nos llama así. ¿Y qué es un ignorante? Una persona que ignora cosas, ¿cierto? Entonces yo tengo que levantar la mano porque yo ignoro muchas cosas, ¿cierto? Acuérdense lo que veíamos hace 8 días de la definición etimológica de la palabra discípulo del griego, que significa aprendiz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz, que quiere salir ¿de dónde? De la ignorancia. Yo me apunto ahí. Yo quiero ser aprendiz y quiero salir de la ignorancia, ¿verdad? Entonces dice, mire, ustedes están arrastrando unas cosas que ignoran y que la palabra de Dios las trae a la luz y ustedes adquieren un conocimiento, ¿verdad? Entonces dice, no os conforméis a los deseos que traías antes estando en vuestra ignorancia. Saltemos al 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ojo con esto, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros de nuestros ancestros heredamos ¿qué? La vana manera de vivir. Y vuelvo y le digo, aquí no tiene la nota al pie de página, excepto los que son de buena familia. Porque es que el mundo divide eso, ¿no? Ay, es que él es de buena familia. O sea, yo todavía no he entendido a qué se refieren con que sea buena o mala familia, ¿no? O sea, pero pues eso es lo que normalmente se dice, ¿no? Entonces, ojo con esto, dice, habiendo sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, de nuestros padres, de eso que traíamos del otro lado del Jordán, delante de Cristo, recibimos una vana manera de vivir. ¿Vana manera de vivir qué es? Pues cosas que definitivamente a Dios no le agradan, ¿cierto? ¿Y las heredamos de quién? De nuestros ancestros. Ahora viene la pregunta. ¿Cuáles cosas de esos ancestros que son vana manera de vivir, todavía yo las tengo en mi vida? Y atravesaron el Jordán conmigo. Atravesaron conmigo el que yo recibí a Cristo. Porque es que el tema no es que yo reciba a Cristo y ya todo se cambió, ¿verdad? Todos lo hemos vivido. Yo recibo a Cristo y empieza ¿qué? Un proceso. Porque la Biblia dice que yo nazco espiritualmente y ese niño va creciendo, ese niño espiritual va creciendo. Pero resulta que a la edad que usted recibía a Cristo, yo lo recibí a los 20 años. Entonces a los 20 años nació Guillermito espiritual. Pero ya llevaba yo 20 años dándole ¿qué? Al alma y a la carnita. Entonces el hombre carnal y el hombre emocional, el hombre almático, estaban de 20 años. Y el Guillermito espiritual estaba chiquito, entonces el Guillermito tenía que empezar a crecer, el espíritu tenía que crecer, alimentándose con la palabra, con la oración, con la cita de edificación, con la vigilia, con todo eso, hasta que la estatura espiritual suya pueda someter al alma y a la carne a la obediencia a Cristo. Todavía hay cosas de la carne que me someten.
Todavía hay cosas del alma que me someten. Acuérdense que en el alma está que la mente, las emociones y la voluntad. La palabra de Dios dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? ¿No le ha pasado a usted que se le vienen ciertos pensamientos que usted está seguro que eso no lo pensó Cristo? La Biblia, vuelvo y le digo esto, la Biblia dice que usted tiene la mente de Cristo. Y hay un momento que uno dice, uy, esto no lo pudo haber pensado el Señor. Estoy seguro que no lo pensó el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay un switch de on-off, ¿sí? Off, la mente de Cristo, y piensa la carne y piensa el alma. Off, on, exacto, ya, porque Cristo no podía pensar eso. Ahora le voy a decir una cosa, imagínense usted que nuestros pensamientos fueran audibles. ¿Cómo lo detengo? ¿Sí? O sea, sería tremendo, ¿no? Porque nosotros pensamos muchas veces cosas que no son nada santas, ¿sí? Que no son como pensaría Cristo. Dice que nosotros entonces tenemos la mente de Cristo. Entonces, heredamos la vana manera de vivir. Entonces, ¿qué cosas? Vuelvo y le digo ahora, piensa otra vez en su papá y su mamá o en sus ancestros, su abuelo, su abuela, los ancestros de los cuales usted tiene memoria. Usted todavía tiene eso. Como que todavía el temperamento se le sale así, el Coronado. Mi segundo apellido es Coronado, mi hermano izquierdo Coronado. A veces se me sale el Coronado. A veces digo cosas que no debo decir. A veces reacciono como no debo reaccionar. A veces pienso cosas que no debo pensar. Hago cosas, digo cosas que no debo. ¿Ve? Entonces, ¿qué ocurre? Son vana manera de vivir que heredé de mis ancestros. Entonces, esas cosas, la palabra de Dios dice que yo las tengo que hacer morir. Dice que tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces, ¿cómo hago yo morir algo o alguien o algo de mi carne? ¿Cómo la hago morir? Literalmente matándola de hambre. A la carne hay que matarla de hambre. ¿Sí? Pero dice, bueno, no tiene nada que ver con el buen comer, ni un ayuno, nada de eso. Los apetitos de la carne. ¿Sí? Cada uno perfectamente sabe de lo que estoy hablando. Ahora, piense usted en de pronto algún pecadillo que usted tenga por ahí, ¿sí? De la carne. Si yo lo mantengo alimentando, ¿qué va a pasar con la carne? Va a estar fuerte, ¿verdad? La carnita va a estar ahí, porque la carne no se convierte. ¿Sí? La Biblia dice claramente que la carne no se convierte. La carne hay que someterla a la obediencia a Cristo por su estatura espiritual. Quiere decir, cuando yo aflojo espiritualmente, soy flojo en la oración, soy flojo en el devocional, soy flojo en el estudio de la palabra de Dios. Me van a dar cita de edificación y usted mira al líder y usted dice, no, si este man antes yo le dije que le voy a dar cita, sientes ahí que le voy a dar una cita yo a usted. Entonces la de discípulo y lo de aprendiz, por ahí no, a usted no aplica para usted, aplica para otros, para otra iglesia, para otras personas. Entonces no recibe instrucción, no recibe enseñanza. Entonces, ¿con qué se queda? En la ignorancia. ¿Sí? Aquí está claramente la palabra de Dios. Dice, ustedes estaban en su ignorancia, ¿sí? En las cosas que heredamos de la vana manera de vivir de nuestros padres. Entonces tiene que haber un proceso de aprendizaje. Y un proceso ya que cada uno tiene que comenzar a vivir, y es de hacer morir lo terrenal en nuestra vida. Literalmente quitándole el alimento a la carne que la mantiene fortalecida, ¿verdad? Yo tengo que identificar cuáles son aquellas cosas, hacer mi plan para hacer morir esas cosas de la carne en mi vida. Entonces, de los ancestros traemos esa vana manera de vivir. Pero dice ahí el versículo 18 algo fantástico. Dice que nosotros ya fuimos rescatados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo derramada en la cruz, que se derramó por nosotros para limpiarnos todos los pecados, ¿sí? Santificarnos, y el Espíritu de Dios que nos fortalece, ¿para qué? Pues para empezar en ese proceso de que ya sea mi área espiritual la que gobierne mi vida, y no sea ni mi carne ni mi alma. Sigamos adelante. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas manifestaciones de ese desconocimiento que teníamos, de esa ignorancia en la cual veníamos, de lo recibido de nuestros ancestros, y a cuáles dioses se refería Josué cuando les decía, mire, ustedes miren a ver si sirven a los dioses a los que servían sus padres o a los dioses de esta tierra? Vamos a aterrizar algunos de esos dioses que hoy en día usted y yo podemos ver, y son 4, hay más, pero hoy vamos a estudiar 4. Uno es el amor al dinero. El otro es poner la confianza en los hombres. El otro son las tradiciones, y el otro es el guardar imagen. Vamos a ver esos 4. Esas 4 cosas, uno las puede heredar, uno las puede aprender,
en la tierra donde está habitando. Entonces, el amor al dinero, la confianza puesta en los hombres, las tradiciones y el guardar imagen. Vayamos al amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces fíjese lo interesante de esto y tenemos que entenderlo muy bien. La Biblia dice que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. No dice que el dinero es la raíz de todos los males, porque el dinero yo lo necesito. La Biblia no dice, el dinero es la raíz de todos los males. No, el amor al dinero. Porque el amor al dinero, dice, me genera codicia y me extravía de la fe. O sea, el amor al dinero es tan fuerte que me extravía de la fe. Si hay algo que lo pueda extraviar a usted de la fe, es amar el dinero. ¿Sabe por qué? Porque por el amor al dinero yo puedo hacer cosas que no debería hacer. Y aquí viene la pregunta. ¿Ha hecho usted cosas que no debería hacer por dinero? No levante la mano, no me conteste. ¿Sí? Aunque yo sé que eso no pasa aquí, eso es en otros distritos. ¿Ha hecho usted algún negocio fraudulento por conseguir dinero? Y no estoy hablando de cosas muy grandes, ¿no? Todo el mundo lo hace. Aquí es así. Aquí se manejan los negocios así. No pasa nada. ¿Ha escuchado esas frases? ¿Ha hecho usted algo como eso? ¿Sí? No, es que aquí para poder uno montar un negocio, pues uno tiene que pasar el dinero debajo de la mesa. Pero eso todo el mundo lo hace. Hay otra más tremenda. El Señor lo entiende. El Señor lo entiende, el que no entiende nada es uno. Él lo entiende perfectamente. Y dice, ya, Dios bendito, ¿qué está haciendo? ¿Qué he hecho por el dinero? ¿Ha mentido usted por dinero? ¿Sí? ¿Por cerrar un negocio ha mentido? ¿Por conseguir un negocio usted ha hecho mentiras? ¿Por conseguirle un negocio a la empresa para la que usted trabaja ha dicho mentiras? ¿O para usted? Eso puede estar entrando dentro de la definición de ¿qué? De amor al dinero. Porque usted a toda costa quiere conseguir ese negocio y ese dinero. No lo haga. No lo haga. Porque usted prefiere tener la bendición de Dios y no la bendición del tipo con el que está haciendo el negocio. Porque usted quiere tener el respaldo de Dios y no el respaldo de una persona con la que usted está haciendo un negocio. Y el negocio es un negocio fraudulento. Es un negocio que no agrada a Dios. El amor al dinero es la raíz de todos los males y me puede extraviar de la fe. Entonces, ese es uno de los dioses de los cuales habla Josué, que quizás viene heredado de nuestros padres, o que quizás lo adquirí aquí, porque es que aquí se manejan los negocios así. Así es el mundo de los negocios. ¿Sí? El mundo de los negocios. Entonces dice, se extravían de la fe, y mire las consecuencias de esto al final, y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, la palabra de Dios es tan espectacular que le dice, mire hermano, ¿usted quiere ser traspasado de dolores? No, yo no quiero. Ah, bueno, entonces no ande haciendo cosas chuecas en el tema del dinero. No ande inventando esas cosas torcidas y negocios fraudulentos y cosas que a Dios no le agradan. No lo haga. Entonces, ahí va el primero, el amor al dinero. Tenemos que desecharlo, echarlo fuera. Si alguna vez usted lo ha hecho, ¿qué tiene que hacer? Pedir perdón y ya. Ahí está. Y apartarme. Porque ¿sabe qué puede pasar? Pido perdón y peco. Pido perdón y peco. Pido perdón y peco. Pido perdón y peco. Eso la Biblia llama ¿qué? Practicante de pecado. Escrito está. Practicante de pecado. Usted quizás pecó, pide perdón. Y de pronto, por ahí, de pronto como al otro mes, mientras usted se fortalecía, volvió a caer. Y entonces usted sigue llorando y pide cita de edificación, y entonces ya los 3 meses. Y llora, y al año, y luego ya no lo vuelve a hacer más. La periodicidad de mi pecado tiene que irse disminuyendo hasta que no peco nunca más. A eso tenemos que llegar, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso estamos trabajando. No puede ser que usted peque, la misma cosa. Y su vida no cambia. ¿Sí?
Eso se llama eso se llama como una atadura, ¿cierto? Tengo una atadura. Estoy atado, no puedo soltarme eso. No me lo puedo quitar, lo sigo haciendo, intento quitármelo y no puedo. Por un tiempo lo dejo de hacer, pero lo vuelvo a hacer. Y no solo en el amor al dinero, en todo lo que sean las ataduras. Si usted tiene alguna cosa de la cual usted no se puede librar y que usted sabe que no agrada a Dios, que es un pecado, se llama una atadura, ¿sí? Y eso tiene solamente un origen, bueno, tiene de hecho 3 orígenes, pero uno que lo fortalece que se llama el diablo, ¿sí? El enemigo lo quiere a usted tener atado a algo. Y cuando yo estoy atado a algo, ¿qué soy? Esclavo, ¿cierto? Porque los únicos que se amarran y se atan son los esclavos. Entonces soy esclavo de ese pecado. Y yo intento salir, y por un tiempo salgo, pero después vuelvo y caigo ahí, ¿verdad? ¿Ves? Es una atadura, es una atadura. Si no fuera una atadura, usted ya la hubiese podido dejar, hace rato. Y usted ya conoce de Dios, y conoce de Cristo, y usted ora y renuncia y pide perdón, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, vuelve y lo hace. Una atadura. Entonces, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Segundo, mi confianza puesta en los hombres. Vayámonos a la palabra del Señor, a Jeremías 17, versículo 5. En el Antiguo Testamento vamos a Jeremías. Jeremías 17, 5. Dice así: así ha dicho Jehová. Escuchen estas palabras: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Imagínense lo que dice la palabra de Dios: maldito el varón que confía en el hombre y se aparta su corazón del Señor. Entonces eso quiere decir que yo dejo de confiar en Dios y en su palabra y decido confiar en ¿quién? En un ser humano que me promete cosas, ¿verdad? Que dice que va a hacer cosas por mí, o que me va a ayudar, o que me va a dar trabajo, no sé. Entonces, lo que nosotros hoy en día llamamos la palanca, ¿cierto? No es que yo tengo una palanca, no es que yo pasé la hoja de vida allá, porque es que yo tengo una palanca, ¿sí? ¿Y quién es su palanca? Dice, no, el Señor, porque yo oro todo lo de, bueno. Mire, usted garantice que su palanca es el Señor y el Señor se inventa alguna palanca aquí de los seres humanos, porque el método de Dios sigue siendo los hombres. Pero no le diga a usted, Señor, tú tranquilo, Señor, siéntate ahí, yo tengo un contacto. Yo le sugiero que no haga eso. Eso no funciona, ese método no funciona. Si está por ahí, no espere a ver el resultado. Ya pare. Dígale, Señor, yo quiero que seas tú mi palanca y que tú me rodees de las personas que yo necesito en mi negocio, en mi trabajo, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es su palanca hoy en día? Pensemos eso. Cada uno piense quién es su palanca. En lo laboral, ¿sí? En lo académico, qué sé yo. ¿Tiene una palanquita? Bueno, déjeme decirle que vaya buscando al Señor. Entonces dice, el versículo 6. Será, mire lo que dice, bueno, maldito el hombre que confía en el hombre y deja de confiar en el Señor. Y aquí dice qué va a pasar. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, como la palabra de Dios es tan maravillosa, me dice, mire, este método no funciona. Si usted aplica el método de la palanca humana y deja la palanca espiritual que es el Señor, pues va a ser como la retama en el desierto, de allá para acá, ¿sí? Y en esas áreas en las que usted confía en los hombres, va a ser desértica, no prospera, ¿sí? Piense ahora, ¿hay alguna área en la que usted no prospere? ¿Será que hay alguna área en la que yo no prospere? De pronto, uno de los motivos puede ser que yo ya no confío en el Señor en esa área y confío en los hombres. No, es que yo tengo aquí una palanca. Yo tengo aquí quien me ayude, ¿verdad? Dice, mire, las consecuencias es que usted va a estar en el desierto y va a morar en sequedales, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahí dice la parte en la que tenemos que estar usted y yo. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y la palabra de Dios también me dice, mire, si usted confía en Jehová, y una cosa bien importante, la confianza no es que, que yo creo en Dios. Yo creo en Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el diablo cree y tiembla. No se trata de creer, se trata de obedecer lo que dice la palabra de Dios. No es que yo soy creyente, deje de decir eso, porque la Biblia dice que el diablo también cree y da terror. Usted diga, yo soy practicante del cristianismo. Creyente hasta el diablo. Practicante del cristianismo. Practicante del cristianismo es que obedece lo que dice la palabra del Señor. Creyente no diga eso más. Eso es como decir que usted diga, no, que yo tengo una cuenta en Facebook. Hay miles de millones de personas que tienen cuenta en Facebook. Entonces, en lo espiritual, ¿usted qué es? Yo soy practicante del cristianismo. Bueno, pues sí es cierto, ¿no? Practicante del cristianismo. Eso es lo que tenemos que ser usted y yo. Que lo que usted conoce de la palabra de Dios, usted lo obedece. Te vuelvo y digo lo que siempre digo. No se trata de cuánto usted sepa, sino cuánto de lo que sabe usted obedece. Porque eso es lo que va a generar una transformación en su vida. Porque eso es lo que va a hacer que se cumpla la palabra de Dios, que dice que usted y yo seremos como un árbol plantado y que vamos a dar fruto continuamente. Y mire la comparación tan espectacular de la palabra de Dios. ¿Nos compara con qué? Con un árbol. ¿Sí? Usted no ve un árbol corriendo de un lado para otro. ¿Cómo está el árbol? Quieto, firme, en reposo. Un árbol permanece en reposo. Un árbol no está moviéndose a buscar el alimento, pero tiene las raíces en donde está el agua. Sus raíces tienen que estar en donde está el agua, el alimento, la palabra del Señor. ¿Verdad? Y recibe usted la luz del Espíritu de Dios, y eso hace que ese árbol que tiene unas hojas haga un proceso que se llama la fotosíntesis. ¿Y qué pasa con el árbol que tiene agua y tiene luz del sol y hace un proceso de fotosíntesis? Da fruto. Entonces su vida es fructífera. ¿En qué? En reposo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar ¿en qué? En reposo. El Señor crea el universo y la humanidad entera, y dice que Él entró, en el séptimo día entró ¿en qué? En reposo. Está escrito en Génesis. Dice que reposó de su obra. ¿Y sabe para qué Dios reposa de su obra? Para que usted y yo reposemos de nuestra obra también. Y vivamos una vida en reposo, en paz, en tranquilidad, viendo cómo el Señor hace milagros, señales y prodigios y obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, dice el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿por qué toca aquí el corazón? Porque en el corazón es donde yo tomo las decisiones. Entonces el Señor dice, mire, engañoso es el corazón. ¿Sí? Y perverso. ¿El corazón de quién? El nuestro, ¿verdad? Ahí dice, ahí vuelvo y cuando dice nota a pie de página, esto es para los que no han recibido a Cristo. Engañoso y perverso. Y como el corazón es engañoso y perverso, yo lo tengo que tener vigilado. Para que no me lleve a tomar decisiones que no agradan a Dios. Para que no me lleve a hacer cosas que no le agradan a Dios. Para que no me lleve hacia el amor al dinero. Para que no me lleve a confiar en hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces lo tengo que tener vigilado. Y por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, ¿a quién le tiene que entregar uno al Señor? ¿Qué le tiene uno que entregar al Señor? Mi corazón. Para que mis decisiones estén sujetas a la voluntad de Dios, basadas ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces usted va a tomar una decisión y usted dice, mire, el Señor me habló en su palabra aquí y me dijo que tomara esta decisión. ¿Sí? Y aparte de eso, yo consulté con el líder, a ver el líder qué me decía. No para que el líder le diga a usted qué hacer, porque los líderes no están para decirle a usted qué hacer. Los líderes están para enseñarle lo que dice la palabra de Dios y que el Espíritu Santo a usted que tiene a Cristo le muestre qué hacer. Porque si no estaríamos en contra de lo que dice la palabra de Dios, que usted tiene la unción del Santo y no necesita que nadie le enseñe nada. Eso está escrito en la Biblia. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y no necesitáis que nadie os enseñe. ¿Y a qué se refiere? No a la enseñanza de que entonces usted yo ya no volví porque es que ellos dijeron que yo no necesitaba que nadie me enseñe. No haga eso. Que nadie le enseñe que las decisiones que usted tiene que tomar en su vida, porque es lo que el Espíritu de Dios le muestra a usted. Obviamente pida respaldo en oración, pida confirmación, diga, yo tengo que tomar una decisión.
Quiero saber qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Pero si usted es de los que dependen de lo que le diga su líder para tomar decisiones, está por el camino equivocado. Así no funciona la palabra de Dios. La iglesia se hubiera acabado en el primer siglo si el apóstol Pablo y la primera iglesia hubieran trabajado ese método. Le voy a decir por qué. Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Pablo empieza a compartir a los gentiles fuera de Jerusalén y él evangeliza toda Asia, todas esas iglesias de Asia, Éfeso, todas las epístolas que usted y yo conocemos, Tesalónica, Gálatas. Él empieza a evangelizar todas esas iglesias. Llegaba a una iglesia, establecía ahí la iglesia, hacía su grupo de oración, abría el distrito, ¿sí? Ponía el grupo de alabanza, ponía a todos y hagan la tarea. ¿Y qué pasaba con Pablo? Se iba. Entonces tenía que tomar una decisión el líder de la iglesia de los Gálatas y agarraba el celular y le mandaba un Facebook a Pablo. ¿Qué hago, Pablo? ¿Qué hacían estas personas de esas iglesias? Se ponían a orar, a que el Señor les revelara qué hacer. La iglesia se hubiese acabado en esa época si hubiésemos dependido de los hombres para tomar las decisiones. Ellos tenían el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que tiene usted y que tengo yo. Y aquí nosotros estamos para aprender a tomar las decisiones por la revelación del Espíritu de Dios, no para depender de los hombres. Porque si usted sigue a hombres, su vida espiritual va a ser corta. O va a estar cometiendo errores por lo que los hombres le van a decir. No significa que usted no escuche el consejo de su líder. Vaya y pida consejo, vaya y diga al líder, tengo que tomar esta decisión. ¿Usted qué opina? Vamos a orar, mijo, vamos a orar a que el Señor nos muestre. La palabra de Dios dice esto y esto. A ver, Espíritu de Dios, revela, muestra. Usted necesita ese respaldo, pero no espere que ellos tomen las decisiones por usted, porque el líder suyo no es el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios, usted diga al Espíritu de Dios, háblame. Espíritu de Dios, dime qué hacer, muéstrame en tu palabra. Pero si ni siquiera ora, si ni siquiera es devocional, va a tener que ser dependiente del líder. ¿Sí? Lo que le diga al líder, ¿por qué? Porque ni ora, ni lee la Biblia. ¿Sí? Entonces necesito tener una vida rica espiritual, una vida de alabanza, de adoración, de conocimiento, de estudios, F1, F2, F3, F4, todo así. Estudiando la palabra del Señor. El Señor, la revelación fluye. ¿A cuál de todas las personas que nosotros conocemos en la Biblia, de los apóstoles que caminaron con el Señor, de los 11 que caminaron con el Señor, excluyendo obviamente a Judas, nosotros vemos que tenía una revelación especial? ¿Cuál de todos ellos? Cuando uno los revisa en detalle, indudablemente el apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo no caminó con Jesucristo. No era de los apóstoles de Jesucristo. De hecho, era un perseguidor de la iglesia. Todos lo sabemos, ¿cierto? Él recibe a Cristo después, ¿por qué? Por revelación. Exactamente lo que le pasó a usted y a mí. Recibimos a Cristo por revelación, ¿cierto? Pero él no caminó con Jesucristo, no vivió con Jesucristo. No lo tuvo en su casa, por ejemplo, como lo tuvo Pedro. Todo lo que recibió el apóstol Pablo fue ¿cómo? Por revelación del Espíritu de Dios. Y es el mismo caso suyo y mío. Porque nosotros no conocimos a Jesucristo, no caminamos con Jesucristo, no lo tuvimos en nuestra casa como lo tuvo Pedro. Todo es revelación. ¿Sí? Pero ¿sabe qué diferencia había entre Pablo y todos los otros apóstoles que estaban ahí? Pablo era una persona que conocía las Escrituras profundamente. La Biblia dice que él fue educado con el maestro Gamaliel. ¿Sí? Eso era equivalente en esa época a ir a la universidad, al CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CENETI, y repetía por sí las cosas. El maestro Gamaliel en aquella época era la persona que enseñaba la palabra del Señor a discípulos avanzados, digamos, como Pablo. O sea, Pablo era un conocedor profundo de las Escrituras. Y ese conocimiento no le sirvió absolutamente de nada hasta que recibe a Cristo y recibe el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios empezó a revelar ¿con base en qué? En el conocimiento que él tenía de las Escrituras. Por eso el conocimiento que usted tenga de las Escrituras es fundamental para la revelación del Espíritu de Dios. Porque es que el Espíritu de Dios habla que este lenguaje. Este es el lenguaje que habla la palabra de Dios. Entonces es necesario que usted conozca las Escrituras para que usted no sea dependiente de la revelación de otros, para que usted reciba y usted diga, el Señor me habló en su palabra y me dijo esto y quería confirmarlo con usted. ¿A usted le ha hablado algo a esto, líder, el Señor? El líder le va a decir, eso es lo que dice la palabra de Dios, adelante. ¿Sí? Pero no, ¿qué voy a hacer? Obviamente, no le digo que no lo haga, hágalo. Si usted no sabe, pues acérquese, no vaya a ir allá. Entonces, ahora, como dijeron que no, entonces voy mejor busco en Wikipedia. No, pregúntele al líder. Si no sabe y no tiene ni la más remota idea, pues hay que empezar por algo, preguntar al líder.
Y empiece a orar y el Señor le va a decir y lo va a llevar, ¿no? Pero a lo que quiero es que usted sea muy autodínamo espiritualmente, en el crecimiento, en la revelación de la palabra. Sigamos adelante, esa es la confianza puesta en los hombres. La otra, vamos a ver la tradición. Mateo 15, Mateo 15:1. Vamos a leer Mateo 15:1. Entonces las tradiciones son todas aquellas cosas que nosotros vimos hacer en nuestros hogares, ¿sí? Que vimos que hacían nuestro papá, nuestra mamá, o nuestros abuelos, o las personas con las que nosotros crecimos, ¿no? O Mateo 15:1. O el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces uno empieza a ver cosas que la gente hace ahí y eso de pronto le parece a uno chévere y uno empieza a hacerlo, ¿no? Eso es una tradición y se volvió en mí que una tradición. Hay tradiciones alimenticias, tradiciones de comportamiento, tradiciones de rituales, hay muchas tradiciones que de pronto muchos de nosotros traemos de ese antes de Cristo, ¿no? De ese allá más atrás del Jordán, o de las tierras o de los lugares donde hemos habitado. Entonces miren lo que pasa con la tradición. Mateo 15:1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces había una tradición ¿de quién? De los ancianos. Ojo con esto, mira, ahí no dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan lo que está escrito en la palabra de Dios? Entonces la tradición no se sustenta en la palabra de Dios, sino en ¿qué? En algo que se ha venido haciendo así. Y que la han hecho los ancianos, que eran gente que respetaban en esa época. Entonces cuestionan a Jesucristo y a sus discípulos: ¿por qué tus discípulos no hacen lo que hacen los ancianos? Ni siquiera lo cuestionaban por no hacer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosas de tradición nosotros de pronto todavía estamos haciendo? ¿Sí? Es que yo la vi hacer así, la hacía hacer a mi papá, así hacía mi mamá, o así es aquí en Panamá, o así era, no sé, en el país donde usted ya está. ¿Qué cosas se le pegaron de los países donde usted ya está? De las tradiciones de esos países donde usted ha vivido. ¿Qué se le pegó de ahí? ¿Qué tradiciones se le pegaron? Y que usted, si usted va a investigar si eso está en la palabra de Dios y no está, sáquelo. Usted no quiere tener una tradición que no tenga sustento bíblico. Obviamente me refiero a cuestiones rituales, ese tipo de cosas, ¿no? Sáquela de su vida porque seguro no es de bendición. Entonces lo confrontan al Señor. Versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces el Señor los pone en perspectiva. Dice: ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la palabra de Dios o estamos hablando de la tradición de lo que usted ha visto y lo que hace la gente? Entonces el Señor dice: mire, tenemos que tener un estándar. ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, lo que está escrito? Lo lleva al estándar, ¿no? Ellos no estaban en el estándar. Ellos lo hacían, ¿por qué? Por tradición. ¿Cuántas cosas usted hace por tradición que no tienen sustento bíblico? O que de entrada la Biblia dice: no la haga. Y usted la sigue haciendo y yo la sigo haciendo. Entonces el Señor los confronta y les dice: mire, ustedes quebrantan el mandamiento por vuestra tradición. Si hay una cosa fuerte en la vida de un ser humano, es una tradición. Porque es capaz de llevarlo a usted a desobedecer la palabra de Dios. Es tan fuerte la tradición, aquí está la palabra de Dios, que me lleva a desobedecer el mandamiento. Y el Señor les dice: ustedes, por vuestra tradición, anulan el mandamiento. Lo quebrantan, lo quitan. Con alguien alguna vez teníamos una conversación. Porque a veces uno empieza a hablar con la gente de estas cuestiones, de lo que hace el uno y hace el otro. Y se puede sostener una conversación razonable, ¿no? A veces ya cuando se pone tensa la cosa, ya usted mete a la reversa. Porque la palabra de Dios dice que la contienda sobre palabra no edifica. ¿Sí? Entonces usted no se ponga de defensor de Jesucristo, no, usted no le toca eso, deje que él se defiende solo. Entonces, estábamos conversando bien tranquilos, ¿no? Entonces yo le decía: oye, esta tradición que tú haces, eso no está en la Biblia. Y este señor, conocedor de la Escritura, porque lo habían entrenado en su iglesia donde él pertenece, al conocimiento de la Biblia. Me decía: es cierto, ahí no está. Pero es que nosotros tenemos otro libro. Y aquí en este otro libro dice que sí es así. Entonces yo le dije: pues ya entonces, pues no tenemos mucha cuestión para conversar, porque es que yo tengo un solo estándar y este es el estándar en el cual yo me baso. Porque si yo tengo varios estándares,
pues entonces ya cualquier cosa es válida, ¿cierto? Usted tiene que estar seguro que aquí en este estándar está sustentado las decisiones que usted tome y las tradiciones que usted tiene en su vida. Y ya cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, hermano, vamos a hablar de otra cosa, hablemos de fútbol, no sé. Sí, porque ya el estándar era diferente, ¿no? Ya no, ¿qué me voy a poner yo a hablar de eso? Entonces cada uno escoge su estándar. Usted garantice que este es su estándar. Ese es su estándar. Entonces, la tradición de lo que traemos de nuestros ancestros me puede hacer anular el mandamiento. Entonces, es otra cosa que yo tengo que revisar. ¿Qué cosas todavía hago que Dios no quiere que yo haga? Sigamos adelante. El guardar imagen. Oiga, el guardar imagen es una cuestión bien tremenda, porque pues es el que dirán, ¿no? Es el que dirán. Y pues yo creo que a muchos nos ha afectado el que dirán. A mí tengo que confesar, cuando yo recibí a Cristo, yo era estudiante universitario, ¿no? Y estudiar en una universidad pública, que era la cosa así como caliente. Antes de recibir a Cristo, yo era parte de los movimientos estudiantiles, de estos de que paraban y cantábamos arengas, y yo me disfrazaba en las marchas y gritaba, y poníamos carpas y hacíamos joyas, no sé qué, y gritábamos por allá cosas absurdas. Nunca tiré piedras, ¿o sí? El Señor sabe, porque se me daba miedo, pero yo estaba en la marcha y toda la cosa. Entonces fui allá metiéndome a la dirección estudiantil, y eso, el eco, ¿no? Yo hablaba y la gente se callaba. El Señor dijo que este lo tengo que rescatar porque va por el camino equivocado. Entonces el Señor me rescata y recibo a Cristo. Entonces, claro, imagínate, yo en la universidad, yo echaba la Biblia en una bolsa de papel, ¿sí? Para que los compañeros no me vieran, los que me conocían del viejo hombre, en la bolsa de papel. Claro, porque el líder a veces me daba cita allá en la universidad, y yo la encalentaba en una bolsa de papel. Pues, ¿qué dirán? ¿Cierto? Ya después ya la saqué, pero al principio me daba mi cosa, ¿no? ¿Qué de guardar imagen a usted hoy en día le da, pues, como cosa de decir? ¿Usted para dónde va los sábados en la tarde? No, voy a unas reuniones de coaching. ¿Sí? Porque como esa palabra está de moda, suena bonita, coaching. Bueno, está bien, ¿sí? Usted no dice, no, voy a estudiar la palabra del Señor porque yo soy un practicante del cristianismo. ¿Sí? Lo sacan de su círculo de amistad. Entonces usted dice, no, yo tengo que tener un pie acá y otro pie allá, hermano. Entonces diga, mire, aunque sea, diga que va a coaching espiritual. Eso le vale también. Es que recibo coaching espiritual. No, se lo voy a decir. Es que tengo un asesor espiritual y voy a mi clase de coaching espiritual. Está bien, sí, está bien. Entonces, guardar imagen. Mira lo que pasa con guardar imagen. 1 de Samuel 15. Guardar imagen. Primera de Samuel 15:30. ¿Qué contexto era este? Primera de Samuel 15:30 es el famoso contexto de Saúl. Acuérdense que el rey Saúl, Dios le dio una instrucción. ¿Sí? Dios le da una instrucción a Saúl y le dice, mire, váyase a Amalek, al pueblo de los amalecitas, y arrase con todo. ¿Sí? Acabe con todo, mate a todo el mundo. Mate a hombres, mujeres y niños. Vacas, ovejas, ¿sí? ¿La instrucción cuál era? Era esa. Era clara, ¿no? Entonces Saúl va y sí, hace una matanza ahí, pero ve unas vaquitas que estaban gordas. Y esta vaquita, ¿qué le va a matar? Se lleva la vaquita. Ve una ovejita por ahí, que esta ovejita. Entonces el hombre decide llevarse la ovejita, la vaquita, y se llevó también vivo a la rey de Amalek. Dijo, pues este man no tiene cara de buena gente, se lo lleva. Entonces, literalmente, ¿qué? Pues no siguió la instrucción de Dios, que era bien simple, acabe con todo. El hombre llega, ¿sí? Llega el profeta Samuel, y atrás las vacas mugiendo, ¿no? Y las ovejas valiendo. Entonces Samuel dice, oye, ¿qué escucho, no? El balido de las ovejas y el mugir de las vacas. ¿De dónde las sacaste? Entonces Saúl dice, de Amalek las trajo el pueblo. La misma historia de Adán y Eva, echarle la culpa a los demás, ¿no? No, yo no fui. Vuelvo y le repito la historia de Adán y Eva si usted no se la sabe. Había una instrucción que Dios le dijo a Adán y Eva, ¿sí? Que no hicieron. ¿Ven ese árbol que está allá? Sí. De
no pueden comer. ¿Está claro? Sí. Una sola instrucción le dio Dios a Adán y Eva. Es la única que tenían, ¿no? Pues, ¿qué fueron a hacer? Comieron de ese. Entonces, yo llamo a quién? A Adán, que era el supervisor ahí de la familia. Vamos a ponerlo en términos como empresariales, ¿no? Entonces, el jefe llama al supervisor. Le dice, señor supervisor, usted yo le di una orden. ¿Qué hizo? ¿Por qué no la cumplió? Dijo, yo no fui. Fue la mujer que tú me diste. Entonces, pocas palabras que él estaba diciendo. Si me hubiera dado otra, la cosa no había pasado. Y a veces pasa en las parejas, ¿no? Si no, es que usted no sabe la mujer que Dios me dio a mí. Líder, usted no conoce a mi mujer. Mire, ese literal lo que dijo Adán. Usted ya no, ese argumento no lo use, invéntese otro. Y ella lo dijo a Adán. Entonces, luego llama a Eva. Eva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la instrucción que te di? Ay, yo no fui. ¿Fue quién? La serpiente que tú creaste. Entonces, de nuevo, ¿de quién era la culpa? De Dios. Entonces, ¿a quién le echa el hombre la culpa de sus cosas? A Dios. ¿Por qué me castiga, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Por qué me va mal, Señor? ¿Por qué no me pagan el sueldo, Señor? ¿Por qué no consigo trabajo, Señor? ¿Por qué me va mal en mi negocio, Señor? La pura herencia que recibimos de nuestros ancestros, la vana manera de vivir de Adán y Eva. Echar la culpa a los demás. ¿Qué tengo yo que decir? Señor, muéstrame. ¿Qué estoy haciendo yo para que las cosas salgan así? ¿Sí? Entonces, ¿en dónde pongo el asunto a solucionar? En mí, ¿cierto? Que es donde yo tengo área de influencia. Mi vida yo tengo área de influencia. Yo puedo cambiar mi vida, yo puedo. ¿Puedo cambiar las decisiones que tomo? Yo puedo. Entonces le tengo que decir, Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Porque yo no quiero seguir viviendo así. Eso no es lo que dice tu palabra. No acepto vivir así. No acepto esta vida. No acepto estos problemas, estas dificultades que me agobian. No lo acepto, no quiero. ¿Qué hay que hacer, Señor? Y es donde usted acerca a su vida y le dice, en esta área de mi vida la cosa está que no funciona. Necesito instrucción en la palabra de Dios, porque yo quiero ordenar mi vida, porque eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Dios no lo diseñó a usted para andar en esclavitud, en sufrimiento, en angustia, en escasez. Dios no diseñó eso. Eso no está escrito en la Biblia. Entonces tengo que ver qué es lo que tengo que hacer. Para que eso se restaure en mi vida, ¿verdad? Entonces puede ser el amor al dinero, puede ser que entonces esté confiando en el hombre, puede ser la tradición que yo sigo ahí haciendo cosas que no debo hacer, o puedo hacer la imagen. Vamos a ver qué pasó con Saúl. Entonces ese era el caso de Saúl. Saúl tiene todas las cuestiones ahí, los animales, y el profeta le dice, mire hermano, usted desobedeció, usted desechado. Por desobediente Dios lo desechó, va a poner a otro rey. Chao. Y eso es lo que le dice Samuel literalmente a Saúl. Y miren lo que dice Saúl en el versículo 30 de 1 Samuel 15. Dice, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué le importaba a Saúl? Lo que iba a decir el pueblo y lo que iban a decir los ancianos. A él lo único que le preocupaba era su imagen. Entonces le dice al profeta, venga y hagámonos aquí una parodia de que todo está bien. Literal. Dice, venga para que usted me honre a mí delante de los ancianos y delante de Israel. Imagínese usted. Que me honre a mí, que era que él no perdiera su imagen delante de la gente. Le valía gorro lo que le habían dicho, que estaba desechado su reinado. No le importaba eso. Dijo, mire, ya, listo, ya no importa. ¿Sí? Yo ya pequé, sí, soy pecado. Pero venga, no me va a quedar mal. Entonces, aún, quizás en la vida espiritual, uno puede estar, no me vaya a quedar mal. Yo no puedo quedar mal allá. Entonces, líder, diga que yo soy un buen discípulo. Que yo sí hago devocional. Que yo sí hice el CF1. Entonces, lo único que le importaba a Saúl que era su imagen, nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Qué hay que hacer para yo sacudirme las herencias que traigo de la vana manera de vivir que traigo de mis ancestros? Esas tradiciones, quizás el amor al dinero, quizás el depender de los hombres. ¿Qué tengo que hacer? Josué 24:14. ¿Josué qué? 24:14.
es el siguiente versículo del que habíamos leído, el anterior versículo que habíamos leído al principio. Habíamos leído el 24:15, ahora vamos a leer el 24:14. Mira, eso es tan interesante. Josué 24:14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. De varias instrucciones de aquí Josué, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Esta es la solución. Dice, temed a Jehová. Entonces, el temor de Jehová es una cosa que usted y yo tenemos que hacer. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. Y el temor de Jehová está relacionado con la reverencia y la observancia de lo que Dios dice en su palabra para yo obedecerlo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de obediencia, estamos hablando de santidad. Esa palabra de Dios dice Josué 24:14, temed a Jehová. Luego dice algo bien espectacular, servidle con integridad, sírvale al Señor, ¿cierto? Sírvale al Señor. A mí me agradaba mucho escuchar el testimonio que daba Andrés, que decía que a él lo llamaron para ir a darle una conferencia a unos padres de familia, ¿no? Pues es un muchacho, ¿sí? Y lo llaman a que le hable a los padres de familia. ¿Sabe por qué? Porque él decidió servir al Señor. Y porque él decidió poner sus talentos en las manos del Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo pone en esos lugares. Pero ¿cómo descubre usted los dones y los talentos que tiene? ¿Cómo descubro yo un don y un talento que tengo? Sirviendo. ¿Sí? Sirviendo. Lleva como año y medio en esa tarea Andrés desde que lo conozco. Intentando. Ahí está, se abrió la puerta. Porque tiene un don para la enseñanza. Porque tiene un don del Espíritu de Dios que se llama palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Esos dones del Espíritu de Dios lo capacitan para enseñar. Y entonces enseña y él enseña a los jóvenes. Y hay una conferencia, él va y se la pide, y el CF1 y él lo enseña, sirviendo. ¿Cuáles son los dones que usted y yo tenemos? ¿A quién le sirvo con mis dones? Yo necesito decirle, Señor, aquí están mis dones. Si son útiles para algo, aquí están. Y en las manos del Señor esos dones lo van a llevar a usted a lugares inimaginables. Este muchacho se ha parado en auditorios con más de 300 personas a enseñar. ¿Por qué? Porque decidió servir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado en auditorios con más de 300 personas a hablar? Quizás mucho. Usted tiene un talento, tiene un don que Dios le dio, úselo. Porque el Señor lo va a llevar a lugares de honra. En el uso de los dones que usted tiene para el servicio de la palabra de Dios. Entonces use sus dones que Dios le ha dado. Servidle con integridad. ¿Cuáles son los dones que usted tiene? ¿Sabe cuáles son sus dones? No los va a descubrir si no sirve. Si no es útil en la vida de otras personas. Porque vuelvo y digo lo mismo. De la única manera de conocer mis dones es como sirviendo. Sirviendo. ¿Hay algo que hacer? Aquí estoy. ¿Puedo ayudar en algo? Aquí estoy. A ver si nos ayuda a acomodar las sillas. No, que yo soy predicador. Es que lo mío es predicar. Bueno, pero empiece acomodando las sillas. Porque el que quiere servir, sirve. ¿Cómo? Lo que le pongan. ¿Sí? Lo que le toque. Empiece sirviendo. Y va a ver cómo el Señor empieza a hacer cosas maravillosas con esos dones y talentos que usted tiene ahí guardados. O quizás usted no, otro, usted no. Entonces, ¿cómo salir de esa ignorancia de la cual la palabra de Dios habla que nosotros tenemos y que nosotros traemos? Hay que salir de esa ignorancia. ¿Cómo salir de ella? Vayamos a la Biblia, a Proverbios 26, y vamos a leer Proverbios 26 del 11 al 12. Sirviendo, ya vimos servir, ya vimos temor. Vamos a ver qué dice aquí Proverbios 26 del 11 al 12, que es fantástico. Proverbios 26 del 11 al 12, mire eso tan chévere que dice acá.
espectacular. Puede sonar un poco así como medio... Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Yo no sé si usted ha tenido perro, pero yo sí. Y uno ve que el perro está como enfermo y de pronto el perrito pues se vomita y cuando lo ve uno que se va a devolver y caerle a golpes para que no se coma eso. ¿Sí? Pero el perro está enfermo y va a comer eso. Así son. Les dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite la necedad. Vuelvo otra vez a lo mismo, y vuelvo otra vez a lo mismo, y vuelvo otra vez a lo mismo. Así le den al perro, el perro vaya, le den dando, ahí está comiendo el morro. ¿Sí? Y la Biblia dice que eso le puede pasar a usted y a mí. A mí me ha pasado, ¿cierto? Me ha pasado, vuelvo a la necedad. Y mire esto tan interesante que dice el versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Y arriba de quién estaban hablando? Del necio, ¿cierto? El versículo anterior decía que el necio es como el perro que vuelve al vómito. Y uno dice, ¡uy, qué horror! Abajo dice que el sabio en su propia opinión es peor que el necio. ¿Y quién es el sabio en su propia opinión? El que no es enseñable, el que no es discípulo, el que no es aprendiz, el que no recibe la instrucción, el que no se deja enseñar porque es un sabelotodo, que todo se lo sabe y no recibe la enseñanza. Si hay personas difíciles, es un sabelotodo. Yo no sé si se ha conocido un sabelotodo, yo sí. Que uno se sienta y le toma apuntes, ¿sí? Porque pues todos lo saben. O usted le va a decir, eso ya me lo sé. O usted le está hablando, esto yo ya lo estudié. ¿Qué tema van a dar hoy? Vamos a hablar de, no se puede servir a dos señores. Eso ya me lo sé. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Entonces, para ir a la reunión, primero preguntan qué tema se va a dar, porque que dije, ya me lo sé. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay más esperanza en el necio que vuelve a comerse su propio vómito y que se la pasa de necedad en necedad, que en un sabio en su propia opinión. Que usted le está diciendo, así no es, y persiste en que sí. Mire que la palabra de Dios dice que así no es. Insiste en hacerlo así. Sabio en su propia opinión. Yo necesito salir de la ignorancia, dice la Biblia. ¿Qué tengo que hacer para salir de la ignorancia? Adquirir conocimiento. El pueblo cayó, ¿por qué? Dice la Biblia, porque le faltó conocimiento. Fantástico esto, ¿no? Entonces tengo que tener un espíritu aprendiz. Vamos a cerrar con estos pasajes bien especiales que están relacionados con nuestra área familiar. Acuérdense que hablamos de que en nuestras familias vienen tradiciones, ¿cierto? Y cosas que se han hecho en las familias o se vienen haciendo. Y llega un momento en el que yo me tengo que confrontar con eso y tomar una decisión de decirme, hasta aquí llegué, yo tengo que pasar el Jordán a una vida de practicante del cristianismo y ya no puedo hacer la tradición, ya no puedo seguir con las tradiciones familiares, porque las tradiciones familiares, no le digo que niegue su familia, pero que deje de hacer aquellas cosas que en su familia no agradan a Dios, que no son la voluntad de Dios para usted, que no son de bendición para usted y sobre todo que usted no se la quiere transmitir a la siguiente generación, que usted no quiere que sus hijos vivan eso más, ¿sí? Que usted no quiere que sus hijos vivan esas tradiciones, usted quiere que ahí mueran. Mire tan interesante lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Marcos 30. Y esto lo vivió Jesucristo en su familia, ¿sí? Porque Jesucristo tenía una familia, ¿verdad? Jesucristo creció en una familia en donde estaba ¿quién? Pues José y estaba María. Y la palabra de Dios dice que habían más hermanos producto de esa relación de pareja que tenían José y María. Marcos 3, 20. Vamos a leer Marcos 3, 20 y 21. Vamos a leer 20 y 21. Entonces Jesucristo a los 30 años arranca su ministerio. El hombre arranca a predicar y empieza a sanar enfermos y a resucitar a los muertos y a hacer un montón de milagros. Y de un momento a otro es como decir si usted está en su casa tranquilamente y de un momento a otro, cuando su mamá lo ve allá al frente, allá en la Balboa, rodeado de gente y sanando enfermos. ¿Qué le pasó? ¿Sí? De un momento a otro fue así, a los 30 años. Mira lo que dice la Biblia en el 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, del gentío que había alrededor de Jesucristo.
Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Estos versículos son fantásticos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Aquí está escrito, yo no me lo he inventado. Sí, vuelvo y le digo, Marcos 3, 21. Cuando lo oyeron los suyos, su familia, la familia del Señor Jesucristo, fueron a prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Qué quiere decir que está fuera de sí? Que se volvió loco. ¿Y quién era la familia del Señor Jesucristo? Su madre y sus hermanos. ¿Sí? Su papá también, aquí no lo menciona, porque no sabemos, la Biblia no menciona después a José, no se sabe si murió, qué le pasó a José, pero sigue mencionando a María con los hermanos y las hermanas. Entonces dice que se nos enloqueció el chuchito. ¿Qué le habrá pasado? Tan buen muchacho que era, si él estaba en la carpintería y tranquilo, y ahora míralo allá. Dice, vamos a prenderle es literalmente como a traerlo a la fuerza. Y dice uno, bendito Dios. Hoy en día exactamente ocurre lo mismo cuando usted llega a su familia y le dice, mire, he decidido seguir a Cristo. Y hermano, ¿qué le hicieron? ¿Le lavaron el cerebro? ¿Sí? ¿En qué secta se ha metido? Le van a quitar la plata, le van a pedir el diezmo. A la fija le van a pedir los diezmos allá. Si es que ya no me lo han pedido. Si es que ya no me lo han pedido. Todas esas cosas, ahí están. Usted dice, uy, ¿será que sí? Entonces usted empieza a buscar en Wikipedia y se te dice, ¿quién es esa gente? Uy, no, un poco de cosas ahí en Wikipedia y en Facebook y usted empieza a buscar toda la vaina. Y entonces su familia dice, lo estamos perdiendo. Tenemos que de alguna forma volverlo a traer para acá. ¿Sí? Eso le pasó a Jesucristo y le pasa a usted, le ha pasado a muchos. ¿Sí? Si no le ha pasado, es porque usted ni siquiera ha dicho en su casa, ¿usted para dónde va los sábados? No, voy a reunirme con unos amigos. ¿Sí? En el momento en que usted diga, mire, yo voy a leer la palabra del Señor, a alabar a Cristo, dice, uy, mamá, hay que aprenderlo. Estoy haciendo un CF1. ¿Sí? A ver, aquí le voy a decir un reto, vea. Piensa en sus amigotes, ¿sí? Ya usted entiende qué significa un amigote, ¿no? No vienen aquí. ¿Sí? Aquí no vienen. ¿Sí? Y entonces usted le dice, mira, ¿sabes qué? El sábado, me eché una rumba. Entonces, amigo, ¿con cuántas muchachas? No sabían, alabando al Señor. El Espíritu de Dios descendió con poder. A ver si su amigote todavía sigue siendo su amigote. Usted le dice, pero te invito para que tú vayas y veas. Espectacular que recibir a Cristo, que es conocer a Cristo. Bueno, digamos otra cosa. Entonces, la familia de Jesucristo dice, lo perdimos. Vamos a aprenderlo para sacarlo de allá. Saltemos ahí al versículo 31. Mire esto tan interesante. Hablando de la tradición de la familia, que usted la está haciendo y la sigue haciendo y que ya tiene que dejar de hacerla. Usted tiene que decidir si sirve a Cristo y cree en Cristo o cree en lo que su familia está haciendo o ha hecho siempre, ¿verdad? Mire el verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre. Ustedes dijeron, vamos a aprenderle porque está fuera de sí. En el versículo 21, en el verso 31, llegan a donde él está y dice, y quedándose afuera, oiga esto, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Entonces asumamos que estamos aquí, ¿no? Dice que la gente no se podía ni siquiera llevar el pan a la boca del gentío que había tan tremendo. ¡Ting! Timbra en la puerta. Y es María y los hermanos de Jesucristo, y se quedan afuera. Y le dicen, oye, ¿le puedes decir que venga? Es que yo voy la mamá y sus hermanos lo necesitamos. ¿Cierto? No entraron. La Biblia dice que se quedaron ¿dónde? Afuera. Si hubieran querido entrar, habían entrado. Porque imagínense que digan, mire, es que llegó la familia de Jesucristo, ábranle campo, ¿cierto? Hubieran entrado. Se quedan afuera y desde afuera lo quieren sacar de donde él estaba predicando la palabra de Dios. Mire lo que el Señor Jesucristo dice. Versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y siguió predicando la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Palabras mayores, porque uno dice: uy, yo nunca había visto esa faceta de María. Nunca la había visto, ¿no? Lo espectacular es, después lo vamos a hacer en otro tiempo, después de que el Señor Jesucristo resucita, dice la palabra de Dios que ella estaba ahí con los apóstoles, alabando y bendiciendo al Señor. Ya después entendió la revelación. Pero al momento lo quería sacar de ahí. ¿Qué tanto influye la familia en usted? ¿Qué tanto su familia le quiere sacar de la obediencia a la palabra de Dios? ¿Qué tanto su familia le está diciendo: no haga eso? Es una secta. Lo quieren engañar. Si están afuera, no los escuchen, porque lo quieren sacar de la voluntad de Dios. Hay que ser valientes y firmes, y que su vida de testimonio los lleve a que ellos entren. La idea no es que se queden afuera, ni que usted les diga: ustedes están afuera, ustedes no. Usted tiene que, con amor, así como la palabra de Dios, no vaya a decir eso allá. Póngase a orar por ellos. Usted sea de testimonio ante ellos. Que a punta de testimonio, la Biblia de Dios dice: sin palabra usted se lo gane. Usted tiene que ser como una carta abierta, que sin palabra ellos puedan leerlo a usted. Sin decir palabra alguna lo pueden leer. ¿Y cómo me lee alguien sin decir palabra alguna? Mi comportamiento, mis actitudes. Me leen sin palabra alguna. No es el discurso lo que ellos necesitan, es el cambio de actitud, de las actitudes que usted y yo tenemos que cambiar y ajustarnos. ¿Oramos? Oremos así. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta noche. Yo le invito a que usted no se distraiga con las personas que están al lado suyo. Por eso le pido que cierre los ojos, solamente para que usted no se distraiga y usted piense en el Señor en esta noche. Padre, te damos gracias porque hoy nos has traído aquí con un propósito, Dios bendito. La palabra dice, Señor, y está escrito, que mientras la palabra se predica, por el poder que tiene la palabra, que es tu palabra, tú extiendes tu mano y son hechas señales, milagros y prodigios mediante el nombre y la autoridad de Jesucristo. Gracias por los milagros que hoy has hecho en este lugar. Gracias por las sanidades que hoy hiciste en este lugar. Yo, en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús, declaro que hoy, por el Espíritu de Dios, han habido señales, milagros y prodigios en todos los que aquí están, para la gloria y honra de Jehová, por el poder del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Y las señales y los milagros, dice la palabra de Dios, seguirán a los que creen. Lo que el Señor le haya mostrado a usted en esta noche, usted decídase en el nombre de Cristo Jesús. Lo que el Espíritu de Dios le habló en esta noche, usted tome esa decisión. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los que servían vuestros padres al otro lado del Jordán, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escoja hoy a quién sirva usted. ¿Usted sirve a esta iglesia? ¿Usted sirve a una congregación? ¿Usted sirve a un líder? ¿Usted sigue a hombres? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy usted tome las decisiones en su vida y en su corazón de servir a Jehová. Que usted y su casa sirvan a Jehová. Eso significa que donde usted tiene área de influencia, allí usted va a vivir conforme a la voluntad de Dios.
Y no se puede vivir conforme a la voluntad de Dios si no conozco la voluntad de Dios. Hoy pídale al Espíritu de Dios que le muestre cuál es su voluntad para su vida. Hoy dígale al Señor que le muestre su voluntad, que le muestre qué es lo que usted debe hacer, cuáles son las decisiones que debe tomar. Y hoy, en el nombre de Cristo, que el Espíritu de Dios le muestre qué tiene que hacer. Y decídase, no vuelva atrás, no retroceda. No retroceda en el nombre de Cristo de las decisiones que Dios le ha mostrado en este día. Porque escrito está que así como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que vuelve a la necedad. Padre, yo te pido que si hay alguna necedad en mí, tú me la muestres, Señor bendito. Y que por tu Espíritu yo sea fortalecido, Señor, en el poder de tu fuerza, para no volver a esa necedad. Si el Señor le muestra alguna necedad, alguna cosa que se ha convertido en un pecado repetitivo en su vida, en una práctica de pecado, renuncie en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Y que la cortante espada de dos filos, que es la palabra de Dios, corte ese yugo, corte esa cadena, corte las coyundas que le atan a esa atadura. En el nombre de Cristo Jesús, declaro rota las cadenas de las ataduras de pecado en el nombre de Cristo Jesús. Pero es necesario que usted renuncie en el nombre de Cristo Jesús. A lo que el Espíritu de Dios le muestre, renuncie en el nombre de Cristo Jesús y sea libre. Porque escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por la llaga de Cristo en la cruz, por la sangre de Cristo Jesús, yo lo declaro a usted libre. Lo declaro rociado con la sangre de Cristo Jesús. Ato, reprendo y echo fuera de su vida todo yugo de pecado, toda dependencia al pecado, toda atadura la ato en el nombre de Cristo Jesús, la reprendo y la echo fuera. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios que hay que hacer con las ataduras. Reprenderlas y echarlas fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y que usted reciba la llenura del Espíritu de Dios. En el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espíritu de Dios, toma posesión de aquellas áreas de mi vida en las que todavía experimento necedad y debilidad. Someta esas áreas a la obediencia a Cristo. Porque no se puede servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro. Porque no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y si entonces hemos andado en algún negocio que no agrada al Señor, pídale perdón al Señor en esta noche. Y tome la decisión de no hacerlo más. Es así de simple. Decídase confiar en el Señor. Decida que usted confía en su palanca, que es el Señor. Y no en un hombre que no tiene poder absolutamente para hacer nada en su vida. Pero Jesucristo murió por usted. Jesucristo derramó la sangre en la cruz por usted. Él dio su vida por usted. A Él es al quien tiene que acercarse. De Él es quien usted tiene que depender. Entonces hoy someta su vida a Cristo. Someta su área financiera a Jesucristo. Y démosle gracias al Señor porque Él nos muestra el camino. Él nos muestra qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién hacerlo. Y si usted está experimentando algún tipo de presión familiar, o de sus amigos, o de la sociedad, o del círculo al que usted pertenece, no tenga temor. Siga adelante y sea de testimonio para ellos. Sea de testimonio de lo que el Señor está haciendo en su vida, en su temperamento, en su carácter, en su actitud. Perdónelos porque no saben lo que hacen, dice la palabra de Dios. Tenga misericordia de ellos, ámelos. Pero hay que hacer que entren a donde usted está. A conocer al Señor, a depender del Señor, a amar al Señor, a hacer la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Te damos gracias porque nos has traído a este lugar. Te damos gracias, oh Dios bendito, porque nos has dado una sede para el distrito. Gloria a tu santo nombre, oh Dios bendito. Te damos gracias y te suplicamos, Señor, que tú añadas más gente a la iglesia para salvación. Que traigas pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos, Señor.
Trae más personas que quieran servir, que quieran empuñar el arado, que quieran agradarte, hacer tu voluntad, que quieran poner sus talentos en tus manos, Señor, y ponlos en lugares de honra, Dios bendito, porque tu palabra dice que tus siervos, Señor, tú los exaltas, Señor, cuando fuere tiempo. Tú los exaltas en público por ver lo que hacen en secreto para ti, para agradarte a ti, para honrarte a ti. Y eso declaramos, Señor, en nosotros, en los que aquí estamos y en los que van a llegar. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Llévanos a nuestras casas a ser testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor. Nos quedamos con gratitud, Padre, delante de tu presencia, con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios.